Hola, ¿cómo estás? Nuevamente juntos para compartir un nuevo programa de Una Voz del Cielo. Y justamente me agrada que estés ahí y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Quien nos habla es Dios mismo, hablándonos al corazón. Hoy tenemos un título que es Logos. Logos seguramente no lo has escuchado, pero Logos es una palabra griega que significa una expresión, la expresión de un pensamiento. Uno se puede expresar a través de la palabra o a través de acciones que uno hace para expresar. Y logos significa eso, la expresión de un pensamiento. Y también este logos en latín tiene otro nombre que es verbum. Y verbum ha sido traducido en nuestro idioma castellano en verbo, simplemente verbo. El apóstol Juan presentó al Hijo de Dios como el verbo. Por eso, verbo allí es una palabra en latín, pero en realidad la palabra original en griego es logos. Veamos ese pasaje, así entendemos de qué estamos hablando. Dice allí en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, es decir, donde Juan inicia a relatar la vida, la obra y el testimonio de este ser maravilloso, el Hijo de Dios. Y lo presenta de esta manera. Dice así, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Hace un juego de palabras para decir lo siguiente, que este ser que está presentando, al cual lo llama verbo en latín, o mejor dicho en castellano, traducido del latín, pero que originalmente es logos, dice, este ser, la persona de la cual les estoy hablando, dice, ya estaba en el principio. ¿En qué principio? En el principio de todo. Antes de que eso ocurriera, antes de que la creación fuese manifestada, dice, este ser ya estaba. Por eso dice en el principio era, si no diría en el principio comenzó a ser, ¿verdad? Pero él dice en el principio era, en el principio ya estaba. Dice que este verbo era con Dios, es decir, que antes de la creación del mundo, este ser maravilloso, el Hijo de Dios, estaba con Dios. Y termina diciendo el verbo, es decir, este ser al cual yo les voy a hablar, dice Juan, a lo largo de todo su evangelio, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y Dios se expresó a través de su Hijo, a través de la persona de su Hijo. Por eso que nosotros podemos ver o podemos reconocer a través del Evangelio, según San Juan, cómo presenta a este ser, al Hijo de Dios, y lo presenta a lo largo de todo su Evangelio como este Dios maravilloso que dejando el mundo tomó forma humana y llegó a nosotros. Como dice allí en su Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así, y aquel verbo, es decir, la persona de la cual les estoy hablando, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, con gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, este verbo que era antes que el mundo fuera, dice, este verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo, dice, toma forma humana para venir y hacerse semejante a los hombres, toma forma humana y hace contacto con nosotros. Y entonces eso es lo que quiere decir logos, que Dios se expresa a través de la persona de su Hijo. Y entonces Él llega como un regalo del cielo. Por eso leímos, dice, y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia es el regalo que Dios el Padre nos hizo a nosotros al enviar a su Hijo al mundo, y dice que era lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué de verdad? Porque justamente Logos es la palabra expresada de Dios y viene en la persona de Jesús. Y por eso, cuando uno comienza a leer la Biblia y empieza leyendo el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y comienza uno a indagar o a ver cómo fue creado todo, cómo no había nada y todo empezó a ser, empieza de la misma manera que este Evangelio. ¿Recuerdas? O podrías ir a ver en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes de la nada, cuando no existía este mundo, dice allí, al iniciar a crearlo, dice Dios fue el creador. En el principio creó Dios. Da por sentada ya la existencia de Dios. La Biblia no empieza probando que Dios existe, sino que empieza probando que Dios se manifiesta. Y se manifiesta a través de su palabra, a través del Logos. Quiere decir que este Dios que crea el mundo, en esa obra de la creación, estaba también el Hijo de Dios participando de esta obra. Y cómo Dios comenzó a hacer la creación, cuando uno lee todo el capítulo 1 y capítulo 2, uno ve de qué manera Dios crea el mundo. Dice que fue a través de la expresión de su voz. Dios hablaba y las cosas comenzaban a existir. Por eso qué importante es atender a su palabra, atender a la voz de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 3, para entender cómo Dios realizó esta creación, dice: y dijo Dios, sea la luz. Habló Dios, dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Es decir, que la expresión del pensamiento de Dios fue hacer la luz. Cuando Él lo pensó, lo llevó a cabo, lo expresó. ¿Cómo lo expresó? A través de su voz, hablando. Entonces, este ser que habla a través de su palabra, también se manifiesta y habla a través de su Hijo, el Hijo de Dios que vino al mundo tomando forma humana, y Él se acercó a nosotros. Era la forma de Él estar en medio de nosotros y ser parte con nosotros de este mundo creado. Qué maravilloso es esto. Dios, cuando comenzó a hablar a los hombres, hubo un ser muy entregado a Dios, como lo fue Moisés. Moisés era un hombre de Dios, el cual escuchaba la voz del cielo y la transmitía al pueblo. Es decir, Dios se expresaba a través de Moisés. Dios hablaba, Moisés escuchaba, y lo que él escuchaba lo transmitía al pueblo. Pero cuando viene el Logos y se manifiesta al mundo, el Hijo mismo de Dios, ya no se necesita la voz de los profetas, ya no se necesita la voz de un profeta, porque Jesucristo fue mayor que ellos, porque Él era la palabra encarnada, era el Logos. Y dice allí Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Dios se expresó, porque tenemos que entender que Dios es invisible y de que las personas no pueden acercarse a Dios, no pueden conocerlo. Un ser finito no puede conocer a un Dios infinito. Entonces Dios se expresa a través de su Hijo. Y cuando uno conoce al Hijo, puede conocer al Padre y puede llegar a conocer a Dios. Y eso lo dice la Biblia, que uno conociendo al Hijo de Dios, conoce a Dios. Dice así Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Logos, Él es la expresión de Dios.
es la expresión viviente y real de Dios. Por eso fue necesario que Dios se manifestara a través de Jesucristo y que Él tomara forma humana para que nosotros pudiésemos establecer contacto con Dios, y de esta manera, en la expresión de Dios a través de su Hijo, nosotros podemos conocer a Dios. Es maravilloso todo este tema. Bueno, era una de las cosas que tenían que entender los discípulos de Jesucristo cuando Él les estaba impartiendo las enseñanzas, los estaba preparando a lo largo de los 3 años de ministerio. Y Él les decía, les hablaba y les decía cosas que ellos por ahí les era chocante o les era un poco incomprensible. Por ejemplo, en Juan 10:30, Él dice lo siguiente, Jesús le dice, yo y el Padre uno somos. Claro, Israel había escuchado a través de Moisés que decía, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y entonces ellos no entendían ahora que aparezca otra persona que diciendo ser Dios y que hablara que Dios el Padre y Él tienen una relación tan estrecha que son uno. Entonces no, es muy difícil de comprender. Nosotros ahora lo podemos comprender a través de la palabra, pero ellos recién estaban iniciando a captar todos estos mensajes de parte de Dios. Jesús le dijo, yo y el Padre, uno somos. Y a sus discípulos, en cierta oportunidad, les estaba hablando de la forma en que ellos podían llegar a Dios, cómo ellos podrían encontrarse con este ser que a veces parece tan lejano o invisible. Y bueno, Jesús les dijo que Él era la forma en que podrían encontrarse con Dios. Por eso Él había venido. Él les dijo en Juan 14:6 lo siguiente. Jesús le dijo, está hablando ahora con Tomás, uno de sus discípulos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una expresión que es muy contundente, es definitoria en cuanto a la forma en que uno se acerca a Dios. Uno no puede acercarse a Dios por la forma en que uno se le ocurra o se le antoje, sino tiene que hacerlo a la manera en que Dios lo hizo posible. ¿Cómo lo hizo posible? Expresando a través de su Hijo, y en contacto con el Hijo uno puede llegar al Padre. Por eso dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, todos aquellos que nos apoyamos o quisiéramos tal vez apoyarnos en las religiones, en alguna cosa extraña o rara, o tal vez obras buenas que uno pudiera hacer para acercarse a Dios, dicen eso es imposible, porque Dios ya marcó la forma. Él se expresó a través del Logos y hay que encontrarse con este Logos para poder encontrarse con Dios. Les dijo Jesucristo, ellos todavía no entendían, no captaban. Él les dijo, si no me conocen a mí tampoco van a conocer al Padre, porque yo soy el único camino. Dice allí Juan 14:7, si me conocieseis, dice Jesús, les dice a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, ellos le dicen, si ustedes me están viendo a mí, es como si estuvieran viendo al Padre, porque yo soy la expresión de Dios el Padre. Yo vine a representarle. O sea, si ustedes quieren llegar al Padre, tienen que pasar por mí. Si quieren conocer al Padre, me tienen que conocer a mí. Yo por eso elegí en este mensaje esta palabra, logos, porque significa el pensamiento y la expresión de Dios es acercarse a nosotros, contactarnos, mostrarnos su deseo y hacerlo a través de la persona de su Hijo, el Logos. Y entonces nosotros, conociéndole a Él, podemos llegar a Dios, podemos encontrarnos con Él. Dios hablaba en sus primeros tiempos a través de las personas. Dios les enviaba un mensaje y esa persona se lo transmitía al pueblo. Eso se conocía como profetas. Eso era antes, pero ahora ya no se necesitan los profetas, no hacen falta los profetas. Es decir, que no surgieron más profetas porque no hacen falta, porque ahora la expresión de Dios, la palabra de Dios,
vino por medio de su Hijo, Jesucristo el Logos. Por lo tanto, ¿para qué necesitamos profetas cuando ya tenemos en medio de nosotros la voz de Dios? Por ejemplo, leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelve a repetir este otro escritor de que Dios ahora se está expresando a nosotros a través de la persona de su Hijo. Él trajo su palabra y Él es el que estaba o el que creó todas las cosas, Jesucristo el Hijo de Dios. Y no solo eso, Él dice que es el heredero de todo. Y no solo es el heredero, sino quien es el hacedor del universo. Podemos ver, o a veces uno se pone a divagar y piensa nosotros cómo tenemos que sacrificarnos y trabajar para poder traer el sustento a casa y todas las cosas que uno hace, ¿no?, para poder llevar adelante su vida y poder continuar. Pero Dios da el alimento a todos, por ejemplo. Uno piensa en uno y no piensa en los animales que están en el campo, en las aves, en los cielos, en los peces en el mar, de cómo ellos han de conseguir alimento. Bueno, el Hijo de Dios, el Logos, es el que los alimenta, es el que sostiene toda la raza humana. Es más, aún a nosotros, Él nos da los medios para poder proveernos para el alimento. Pero ¿quién es el dueño de todas estas cosas? Es Dios. Dios es el que creó la materia prima. Dios nos dio la inteligencia para elaborar esa materia prima y sacar provecho de ella. Por eso, este Logos, este Hijo de Dios, es el creador y es el sustentador de todo. Leamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando habla del Hijo. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él hizo, por eso dice la Biblia, cuenta Juan y cuentan estos escritores, que Él era lleno de gracia y Él vino con la gracia y con la verdad. Es decir, Él era el propio regalo de Dios. Él mismo vino a nosotros. En vez de que alguien nos trajese un regalo, el mismo regalo vino a nosotros. Él es la gracia. Por gracia nosotros recibimos a la persona de Jesús. Él trajo la palabra de Dios y Él dice que Él efectuó el pago. Él realizó una obra en la cruz pagando el precio de nuestro pecado, para que nosotros, a través de llegarnos a Él y reconocer esa obra, podamos alcanzar el perdón de pecados. Él mismo vino, Él fue el regalo de Dios, Él mismo se ofreció, Él mismo murió en la cruz, Él mismo resucitó y ahora está en el mismo cielo, y Él a través de su palabra se sigue expresando y nos sigue manifestando los deseos y los propósitos de Dios para nuestra vida. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo, por ejemplo, le contaba a Timoteo de la bendición o de qué maravilloso es haber podido conocer a Jesucristo, porque a través de haberle podido conocer, ellos encuentran que el regalo les llegó a ellos y encontraron la salvación del alma al haberse encontrado con Jesucristo. Leamos, por ejemplo, la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 9. Dice así, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó, le dice Pablo a Timoteo, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y aclara, dice,
no conforme a nuestras obras, que serían imposible que uno pueda alcanzar la salvación por obra. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que está explicando acá el apóstol Pablo a Timoteo, y le está diciendo que qué feliz, qué gozo da saber que nosotros hemos sido alcanzados por Dios. Él se acercó a nosotros, no solo se acercó, nos llamó, y por gracia, no por lo que nosotros hubiésemos podido lograr, sino por un regalo de Dios, nosotros alcanzamos la salvación. Y eso fue a través de conocer a este Hijo de Dios que estaba antes de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que antes de que el hombre pecara, antes de que el primer hombre pecara, ya Jesucristo había pensado ya en pasar por la obra de la cruz, en venir a este mundo y hacer esa maravillosa obra a nuestro favor. Y ahora esta gracia se manifiesta en la persona de Jesús, el Logos, la expresión del pensamiento y la obra de Dios. Dice allí en el versículo 10, estamos en 2 Timoteo capítulo 1, dice el versículo 10, pero que ahora, le está hablando a Timoteo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Logos, el Hijo de Dios, es la expresión del pensamiento de Dios. ¿Qué quiere Dios para toda la raza humana? Que todas las personas puedan llegar al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios y a recibirlo en su corazón, aceptar por fe que Él es el enviado, es el regalo que Dios nos ofrece para alcanzar la salvación, para alcanzar el perdón de Dios, para tener una nueva relación con Dios. Por lo tanto, hay personas que cuando escucharon el Evangelio, es decir, aún los mismos de su nación, cuando vieron que Él venía como un regalo de Dios, que era la expresión de Dios, dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero toda aquella persona que reconoce a este regalo que Dios ha dado a la humanidad, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, el Logos, la expresión de Dios, quien vino como un regalo de Dios, muriendo por nosotros en la cruz, quitando ese peso de pecado que estaba sobre nuestra alma, limpiándonos con su sangre. Y entonces dice que esa es la forma que Dios obra y opera en la salvación de cada alma de toda la raza humana. Por lo tanto, no todos van a alcanzar la salvación. No porque Él haya elegido salvar a unos sí y a otros no. La salvación alcanza para todos los hombres en todos los tiempos, en todas las edades. Pero el problema es que cada persona tiene que tomar una decisión. Vos mismo tenés que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con este pensamiento de Dios que Él ideó acercarse a ti y hacerlo y expresarse a través de su Hijo, enviándolo al mundo y muriendo en una cruz para pagar el precio de tu pecado? Muchos han aceptado ese regalo de Dios, pero otros han rechazado esta forma en que Dios tiene de salvar a las personas. Esas personas nunca van a alcanzar la salvación, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Por lo tanto, conocer a Jesús es conocer a Dios. Recibir a Jesús en el corazón es recibir a Dios mismo. Aceptar de que necesitamos ser salvados por Él es también aceptar que Dios tiene ese plan para reconciliarnos con Él. Ahora la decisión es nuestra, es aceptar esta expresión, este Hijo de Dios que vino a nosotros, aceptar ese plan de salvación que tiene para nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarle a este ser,
a Jesús, confesarle nuestros pecados, recibirlo en nuestro corazón y entonces allí poder alcanzar la salvación, la vida eterna y la paz con Dios. ¿Cómo ahora uno tiene esta posibilidad? Cualquier ser humano, no depende ni de cultura, ni de poder económico, no depende tampoco ni de la religión que tenga. Simplemente con reconocer que su pecado lo lleva a la condenación eterna. Hablar con Jesús, y Él se manifestó para eso. Uno habla cara a cara con Jesús, lo hace en un dormitorio, lo hace sentado debajo de un árbol, afuera, adentro, pero tienes que hablar con Jesús, porque es el único camino, es la única forma de que tu alma pueda cambiar de destino, porque si no cambia de destino ese alma, irá a una eterna perdición, a una condenación eterna y sin fin. Allí estará tu alma por toda la eternidad si no aceptas que Dios se acercó a ti a través de la persona de su Hijo, el Logos. Y ahora Él quiere hablar contigo, quiere expresarte tu palabra y traerte a una nueva vida, porque las palabras de Dios son vida y es esperanza. Ahora tienes que aceptar a este Logos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recibir en tu corazón a Jesús o lo vas a rechazar? Te leo un versículo para que vayas pensando qué vas a hacer. ¿Cómo vas a enfrentar ahora esta situación? Tendrás que hacerlo tú, no lo puede hacer otro por ti. La decisión la tienes que tomar tú. Esta conversación que tienes que tener con Jesús y este arrepentimiento genuino de parte tuyo tiene que obrar ahora y encontrarte con este ser maravilloso, Jesús, el Hijo de Dios. Dice allí ese libro tan maravilloso, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría ingresar en la familia de Dios? Bueno, puedes hacerlo ahora mismo. Y te vuelvo a repetir el pasaje. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este mismo momento puedes pasar a ser, de ser un extraño, de ser alguien ajeno a la familia de Dios, de pasar a ser un hijo o una hija de Dios. Pero tienes que tomar la decisión, porque Dios ya se expresó. Dios ya habló a través de su palabra y el mismo Dios envió a su Hijo para que nos hable en este momento. En estos tiempos nos está hablando a través de la persona de Jesús. Ve urgente a Jesús antes de que sea tarde y que tengas que partir a la eternidad sin este ser, sin haberte encontrado con Jesús. Jesús es la esperanza para tu vida. Él puede cambiar tu vida desde ahora y para siempre. Puede darte vida eterna y puede darte la salvación de tu alma y una nueva relación con Dios. Tienes que hablar con Él. Tienes que hablar cara a cara con Él. Tienes que humillarte, pedirle perdón por tus pecados, recibirlo en tu corazón, en tu vida y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Hazlo ya. El Logos ya se expresó. La palabra ya salió y ahora está en tus manos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Toma una sabia decisión y ve urgente a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Y nos encontramos, y espero que cuando nos encontremos en el próximo programa hayas tomado esta sabia decisión de recibir a Jesucristo como Señor y como el Salvador de tu vida. Y mientras esto pasa, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.